Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. -5, vamos entrando. 40 y subiendo. ¿Ya 40? Sí, son rápidos. Qué rápidos Sí. sois. Qué puntualidad. Muy puntuales. ¿Cómo estáis? ¿Algún comentario? ¿Cómo estáis? De hola. ¿Esos Si ánimos? queréis, los que sois más adelantados en entrar, podéis ir comentando cosas de las que os gustaría que se hablase y hasta podemos hacer el webinar un poco más jugable y dinámico y lo adapto a vuestros intereses, si puedo. Gracias, Euridice. Mira, Javier, que sí, que el tema es súper interesante, que faltaría más. Buenas tardes, Manolo Travel. Gracias, Javier, a vosotros. Buenas tardes, José Francisco. Enrique, buenas tardes, Ferreira. Hola, Ignacio Ferrer. Sí, esto de los webinars nos está generando más puntualidad, ¿no? Fíjate que normalmente éramos un poco, ¿no? Habla Éramos por un ti, poco tardones. yo soy súper puntual. Yo también, pero me estoy dando cuenta que está promocionando un poco la puntualidad. No sé, a lo mejor es una sensación mía. De todas Jorge formas, con García, los buenas tardones tardes. siempre queda el grabado, ¿no? Que no es lo mismo porque no puedes Eh, interactuar, pero por lo menos no te lo pierdes si te perdiste el ya, principio. ya. Pero es curioso que la gente prefiere estar en riguroso directo. Claro, no, puedes estar interactuando, puedes preguntar, es mucho mejor. Pero digo, Claro. para los que por si acaso se quedaron un poco dormidos de la siesta de más, pues siempre pueden ver el trozo que les faltó. Exacto. Catalina, buenas tardes. José Sirven, buenas tardes. Yurema, buenas tardes. Silvia Faos. Gracias, Timoteo. Muy curiosa la charla de esta tarde, súper curiosa, ya lo verás, Adela. Yo creo que vamos a abrir un nuevo horizonte, ¿no? Euridice nos va a abrir un nuevo horizonte de ideas para intentarse darle un poco la vuelta a la situación. Por lo menos, por lo menos lo voy a intentar, espero que sí lo logre. Seguro. Buenas tardes, Lavinia. Luis Ángel, buenas tardes. Turismo y sostenible, difícil combinación, nos dicen por aquí ya Catalina. Combinación Vamos a... complicada. Combinación complicada. Buenas tardes desde Sequer, Blanc. Saludos, José Belloc. ¿Cuántos van? Que no tengo por aquí las cifras. 57. Va, ahí van llegando. Bona vesprada, Ángela, buenas tardes. Nos cambiará mucho. Mira, ya empezamos con las preguntas de Carla Ochoa. Nos dice, ¿nos cambiará mucho el COVID? Pues a nosotros no lo sé, pero al mundo en conjunto yo creo que sí. Hablaré un poco Totalmente. después de la oportunidad también que tenemos ahora, ¿no? De dejar de pensar qué nos va a pasar y empezar a pensar qué vamos a hacer. Porque al final Sí, lo que vaya a ser lo construimos en conjunto. totalmente. Una vez para Nacho. Buena tarde desde Vinarós. Tarda es en Castellón y en Valencia es más véspera. En catalán es tarda, por curiosidad, ¿eh? Hola, Juan Pedro. Bueno, las 6. Venga, vamos a ser puntuales, éticamente puntuales. Buenas tardes a todas, a todos. Un placer tener con vosotras y vosotros un nuevo webinar. Para mí un webinar muy especial por la persona que nos acompaña hoy y por el tema también, porque es un tema, como ya hemos ido comentando en otros webinars anteriores, de cambio, que yo creo que estamos obligados a entrar en este cambio hacia un lado o hacia otro. Todo dependerá un poco de las decisiones de cada uno y cada una. Pero para mí, comentaba, es un webinar súper interesante donde vamos a ver un poco de la mano de una profesional, como dice, lo que es realmente la ética y cómo podríamos aplicarla en el turismo. Incluso nos ha preparado varias ideas
que yo los veo súper interesantes. Sí que pediría un poco de ampliación de miras en cuanto, cuando hablemos de ética, la ética son muchas cosas. No vamos a hablar solo de la sostenibilidad, sino que vamos a hablar de todo el paraguas que significa ética, tanto a nivel de sostenibilidad, sí, de sociológico, de comportamiento, de big data, de inteligencia artificial, de privacidad. O sea, hay muchas cosas en las cuales debemos de empezar a observar porque el tema es mucho más, abarca mucho más de lo que a veces pensamos, ¿no? Dicho esto, paso a presentaros ya para que empiece con la charla Eurídice. Eurídice Cabañas es CEO de Ars Games. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, cum laude mención internacional, con una tesis titulada La tecnología en las fronteras. También es profesora en el máster de diseño tecnopedagógico en la Universidad Isabel I de Castilla. Tiene más de 50 publicaciones, entre las que cabe destacar el libro del aprendizaje en juego, más de 100 conferencias en Asia, Europa, Australia, Norteamérica y Latinoamericana, y Latinoamérica. Y también es fundadora y directora de la Fábrica Digital, el ROL, actual laboratorio de tecnologías de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Parte del equipo curatorial en Transmisión MX06 y asesora y colaboradora con el Centro Multimedia de CENART. Comisaria de exposición, videojuegos, en los dos lados de la pantalla, de Fundación Telefónica 2019. Y casi me quedo sin aire, Euridice. Sí, bueno, digamos que para lo que nos compete hoy, lo más importante quizá sea que pues sí tengo una formación en filosofía que es muy importante cuando se va a abordar las cuestiones éticas y sobre todo cuando se va a abordar, que yo creo que es lo que precede a las decisiones éticas, el pensamiento crítico, la capacidad de analizar distintos elementos y poder extraer propias conclusiones y a partir de ellas también actuar. Y sobre todo también mi experiencia con Ars Games, que es una organización internacional que lleva impulsando la transformación social con tecnologías y videojuegos ya 13 años, pues todo lo que, o sea, muchas de las cuestiones que voy a contar también son proyectos que he llevado a cabo en el seno de la asociación, que es lo que más me ha permitido poner en práctica todas estas cuestiones filosóficas que a veces se quedan solo en cuestiones abstractas. Entonces, hoy vamos a abordar tanto cuestiones un poquito más teóricas, pero casi todo van a ser cuestiones prácticas y de análisis de la situación actual. Así que si estáis listos y listas, empezamos. Venga, vamos allá. Lo único ¿Cuántos que llegaron a tiempo? 112. Vale, venga, Bien, empezamos. ¿no? Estupendo. Comentaros que apoyar a Euridice con las preguntas, le iré transmitiendo vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Ella nos va un poco, tú nos vas marcando un poco cuando quieres dar ese momento de preguntas. Igualmente, si tenéis alguna cuestión, yo la memorizo aquí para luego consultártela. Gracias, Euridice. Estupendo. Pues bueno, creo que lo primero es abordar la situación y el momento actual, que es un momento muy grave, tanto por la problemática del COVID y pues, que muchísima gente enferma y muchísima gente muriendo, y es una cuestión muy, muy seria y muy grave, pero también pues para el turismo, ¿no? Cuando todas las empresas se paran y sobre todo se cierran fronteras, pues una de las que más sufre es la que tiene que ver con turismo. No quiero minimizar el horror de esta pandemia, pero sí quiero hablar de que tenemos una oportunidad que creo que jamás en la vida hemos tenido. Como os comentaba antes de dar comienzo, según Borges, el futuro no es lo que nos va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Entonces, antes estábamos en una situación en la que, o estabais en una situación en la que no se podía pararse uno mucho a pensar, porque pues todo el tiempo tienes que atender reservas, tienes que gestionar proveedores, tienes que estar resolviendo un montón de cosas que están sucediendo constantemente. Está llegando gente constantemente y tienes que atenderla. Por ejemplo, plantear una remodelación desde cero de un espacio, pues es muy difícil y tienes que buscar un lugar y un momento muy concretos porque pues, supone pérdida de clientes, supone pérdida económica también, pero ahora el mundo está parado. Es un momento en el que no está sucediendo nada y es un momento que normalmente no se da, que no sé si se vuelva a dar, espero que no se vuelva a dar, pero que podemos aprovechar para pensar y reflexionar. Y podemos pensar sobre cómo queremos construir a partir de ahora, qué futuro queremos. Ahora que el mundo se ha parado, podemos decidir
que una vez pase esto y pase el confinamiento, podemos tratar de recuperar todo lo que teníamos antes y volver a hacer las cosas exactamente igual, o podemos inventar unas formas de turismo totalmente distintas. Entonces yo lo que abogo es porque inventemos formas nuevas, ya que tenemos la oportunidad, y pongamos en práctica sistemas también más sostenibles, más éticos y que nos aporten mucho más, no solo económicamente, sino también pues como personas o como comunidad. He de decir que estoy muy contenta de estar entre todos vosotros y vosotras, porque pues, yo nací en Valencia y ahora estoy muy lejos, estoy aquí en un pueblito de México confinada, pero pues también formar parte de este webinar me hace sentir un poco más cerca. ¿Qué turismo queremos? Esta pregunta os la dejo abierta, no es retórica, podéis contestarla en los comentarios y ir pensando también desde ahora, haciendo ese ejercicio, quizá incluso de ficción especulativa, pensando en que pues, podemos querer turismo desde otras galaxias o queremos, o sea, podemos pensar o imaginar el turismo que nos dé la gana sin límites de realidad. O sea, ahora podemos desear turismos. Entonces os dejo igual unos minutitos, 2 minutitos, para que vayáis diciendo qué turismo os gustaría tener, a qué clientes os gustaría atender, cómo serían esas formas o qué os imagináis si de pronto pusierais chascar los dedos y tenerlo ahí inmediatamente. Acá puse como un par de ejemplos de diferencias de turismos que se puede tener, ¿no? Por un lado, pues tenemos turismos masificados, turismos, todo el mundo conoce el balconing y este tipo de prácticas de un turismo también low cost, que deteriora y deja muchísimos daños en los lugares a los que va. Y por otro lado, pues tenemos un turismo como más integrado, socialmente responsable, que cuida de los lugares. La gran diferencia entre estos dos turismos es el conocimiento del lugar. Cuando alguien está totalmente desvinculado del lugar al que va, es más fácil que genere un impacto negativo, que no se preocupe de si lo está ensuciando, que no se preocupe de ninguna de estas cuestiones. Mientras que si se generan vínculos, si se genera una conexión, se genera un aprendizaje sobre la lengua, las costumbres o la gente, es mucho más fácil que esas personas que están visitando nuestra comunidad estén cuidándola y protegiéndola, incluso aportando también valor. No sé si me quieres comentar algunas de las respuestas que han ido surgiendo, quizá las más locas. Bueno, sí, venga, te comento alguna. Hablan que esto se ha repetido varias veces, lo de turismo de proximidad y valorar un poco el tema tradicional. Quizá también comentan, Belén Salvador, que quizá también podríamos hablar del turismo que no queremos, en vez de que queremos, un poco, Claro. también es una buena práctica lo que no queremos, ¿no? También hablan de sostenibilidad, respetuoso con el mundo, pero en línea gastronómica alta. Fede Yorca comenta, creo que deberíamos fomentar la reconexión con la naturaleza a través del medio rural y natural, siempre teniendo en cuenta la población local tan abandonada en los últimos años. Totalmente. Javier Morales nos comenta también un turismo que pueda valorar la riqueza de nuestra tierra más allá de la superficie. Sale el tema de local, sale de proximidad y local gastronómico, también nos comenta Emilio. ¿Hasta cuándo esta pregunta? ¿Hasta cuándo está previsto que dure el webinar? Una horita más o menos. Sostenible, riqueza cultural, garantizando ecosistema. Buena palabra, ecosistema. Ok, Turismo salen sostenible. cuestiones bastante interesantes. Ahora os voy a comentar un poco que parece que igual en imaginar el nuevo turismo estamos solos, que dices, bueno, ¿y ahora desde dónde empiezo a pensar? Aunque parece ser que vosotros ya habéis empezado a pensar bastante en el tema por las respuestas que habéis sugerido. Pero hay un documento que podemos empezar a consultar, yo lo estuve mirando estos días para preparar también el webinar con conocimiento de lo que ya existe, que es el Código Ético del Turismo Valenciano. No es muy largo, se puede leer perfectamente así en media tarde y tiene algunas cuestiones interesantes. No voy a resumir ni a tratar todo lo que se habla ahí, ahí os dejo más bien la opción de buscarlo y leerlo vosotros, pero sí he rescatado... Espera, porque ahora me está fallando un poco aquí. Sí he rescatado
algunos de los valores que menciona, que siento que son de los que más puedo hablar o que más puedo abordar. Por un lado, un valor que hay que promover en el turismo es la inclusión. Dentro de la propia guía, esto es una cita textual, dice que un turismo responsable y sostenible es un turismo que tiene en cuenta a los colectivos más vulnerables y a los más desfavorecidos. Después vamos a ampliar un poco más de información sobre cada uno de los valores. Después tenemos el valor de sostenibilidad, donde también la guía afirma que toda actividad turística debe realizarse desde la protección, cuidado y mejora de los recursos naturales, artísticos, arqueológicos, etnológicos y culturales. Esa es una foto de mi querida Albufera, que también está sufriendo mucho o que estaba en un deterioro considerable. Tenemos que cuidar nuestros recursos, porque en muchos casos a veces el querer hacer dinero rápido nos puede hacer matar la gallina de los huevos de oro. Hay muchos ejemplos en las costas, sobre todo, donde se empieza una edificación masiva y al final lo que tenemos es una línea costera muy mermada y un lugar que pasó de ser un paraíso a ser un lugar horrible, nada más de edificios donde nadie más quiere ir, ¿no? Entonces, si no cuidamos nuestros recursos, aunque no sea por cuidarlos y por la ética, sino simplemente por nuestra propia economía, entonces vamos a acabar terminando también con nuestra propia economía por la sobreexplotación. Entonces, aunque solo sea por pensar en nuestra propia economía, debemos también pensar en que debemos cuidar esos espacios, esa cultura que tenemos. Otro de los valores a promover también es la participación. La misma guía también dice que se potenciará que la ciudadanía participe a través de asociaciones de vecinos o de federaciones. Bueno, en este caso yo os voy a poner otras formas de participación que van más allá de las asociaciones y que permiten quizá una participación más directa o no, ya, luego lo veremos, os lo dejo ahí. Pero creo que la participación de la ciudadanía y el poder trabajar en conjunto con la propia ciudadanía es un punto clave y muy importante. Entonces, bueno, vamos a ir viendo punto por punto. La inclusión se puede abordar desde muchísimos puntos diferentes, desde muchísimos lugares diferentes. Una forma o uno de los imprescindibles es el diseño de los espacios. Quizá todos hemos oído hablar de espacios que están habilitados para sillas de ruedas o ciudades que están más habilitadas para personas con menor vista, con semáforos, con sonidos y este tipo de cuestiones. Pero no solo el implementar medidas de ese tipo fomenta la inclusión. Hay un sociólogo que se llama Tonucci que hablaba de la ciudad de los niños y su teoría era que una ciudad desarrollada pensando en los más vulnerables era una mejor ciudad para todos. Entonces, pensemos también que no podemos ser paternalistas o tratar de cumplir necesidades de personas a las que no conocemos o que no conocemos perfectamente sus necesidades, porque en muchos casos también caemos en estereotipos o en información falsa. Es muy importante que dejemos que sean las personas más vulnerables las que nos den la información y las que digan lo que necesitan. Tenemos que escucharlos directamente. Voy a poneros un ejemplo de diseño inclusivo de espacios o un ejercicio quizá de participación a través de juegos, en este caso con unas de las poblaciones más vulnerables, los niños, en las que las ciudades, quitando quizá los parques de juegos, pues no están para nada hechas para ellos, ¿no? Tenemos que andar siempre de la mano, hay que tener cuidado con el tráfico y además son un sujeto que no solo no es tenido en cuenta directamente, sino que ni siquiera tiene la posibilidad de ser tenido en cuenta indirectamente a través del voto, ¿no? Porque los niños ni siquiera no tienen derecho al voto. Entonces, un proyecto que llevamos a cabo con Arts Games en diferentes formatos es Craftea. Lo que hacemos es hacer derivas por un espacio concreto, que puede ser amplio como una ciudad o un barrio, o puede ser como más reducido como una escuela, o podría ser el lobby de un hotel. Y vemos qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, qué cosas cumplen con sus necesidades, qué les asusta. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, ¿no? Pues que, bueno, ahora no estoy en Ciudad de México, pero cuando estaba, pues hay también muchos problemas de inseguridad y trabajar eso con los niños es muy importante.
Y también no solo ellos deciden lo que les gustaría, sino que se entrevistan con las personas que trabajan allí, las personas que trabajan en el espacio, las personas que viven en el espacio, las personas que son turistas quizá allí, y tratan de detectar sus necesidades. A través de ejercicios de consenso deciden cuáles van a ser sus intervenciones sobre el espacio, y como no vamos a intervenir directamente sobre un espacio y ponernos con ladrillos a construir, lo que hacen es diseñar esos espacios utilizando Minecraft, que es una excelente herramienta para hacer diseños de espacios, y construyen lo que les gustaría que fuese. Después tomamos esas imágenes en perspectiva y escala real y las superponemos con las imágenes reales, como podéis estar viendo en la pantalla. Y esas imágenes pues son entregadas al director del centro o al alcalde del ayuntamiento del pueblo en concreto, y después pues ahí pueden hacer lo que quieran con ellos. Pero es un ejercicio de participación que podría aplicarse a cualquier ejemplo turístico, o bien para repensar la ciudad, porque también, o los pueblos o las zonas donde vamos a implementar el turismo, porque a través de todas estas miradas y estas propuestas podemos ver cosas que podrían mejorar el espacio y también atraer un turismo de otra manera, o bien pues para considerar en concreto los ejemplos, o para diseñar incluso un restaurante teniendo en cuenta pues a los más vulnerables que formen parte del diseño, o para diseñar un lobby de un hotel. Otra cuestión muy importante que no se tiene tan en cuenta, o que igual se nos olvida un poquito cuando hablamos de inclusión, es la usabilidad, tanto en físico como en digital. Los menús del restaurante, los carteles de conciertos o actividades, las páginas web donde estamos poniendo toda la información. En muchos casos no son accesibles, por ejemplo, tienen letras muy pequeñas para personas con ciertas dificultades visuales, o tienen contrastes de colores que hacen que personas daltónicas no puedan apreciarlo. Entonces, cuanto más podamos tener en cuenta cuestiones de accesibilidad, pues más vamos a permitir que todo el tipo de público y personas más vulnerables puedan también estar utilizando nuestros servicios y que sea muchísimo más inclusivo. No voy a detenerme mucho en ningún punto, porque también después podéis escribirme y ampliamos información sobre cualquiera de ellos. Prefiero dar un panorama muy amplio. De todas formas, si hay preguntas, también no sé si ya hay alguna, podemos ir haciendo pequeños espacios para contestarlas. ¿No? Ok. Tanto. Bueno, ahora empezarán a escribir, yo te voy diciendo. Sí, yo nada más dejo el espacio abierto porque hablo mucho y me puedo pasar hablando sola todo este tiempo y no dejarle el espacio, digo, porque también tú me interrumpas si ves que se acumulan. Bueno, yo estoy súper motivado escuchándote, así que ni me he dado cuenta de las preguntas, pero no la acabo de revisar y aún no, yo te voy diciendo. Vale. Bueno, cuando hablamos de sostenibilidad, en la guía ética hablan de un tipo de sostenibilidad, que es la sostenibilidad como ecológica o cultural. Hablan de recursos de espacios culturales, tecnológicos. En este caso, la tecnología nos puede permitir preservar de alguna forma, aunque solo sea en digital, también espacios, incluso recorrer espacios sin impacto ecológico. Yo puedo, a través de unas gafas de realidad virtual, estar transitando quizá lugares de Pakistán que jamás podría visitar de otra forma, y me permiten también eso. La imagen que tenéis aquí es cómo también los turistas pueden conservar esa preservación, o sea, aportar esa preservación. Es una imagen de un modelo de Notre Dame en 3D que ha sido hecho a partir de miles de fotos que tomaron los turistas. Contrastando todos los ángulos se puede hacer una reconstrucción. Esta reconstrucción se puede visitar y nos permite incluso visitarla de otra forma que no podríamos visitarla real, porque nos permite visitar por todos los espacios, ampliar y ver secciones como quizá mucho más de cerca, explorarla. Pues, en un mundo virtual puedes volar por la Catedral de Notre Dame, que es algo que no puedes hacer en la vida real, ¿no? Pensemos también en cómo podemos, a través de la tecnología, fomentar recursos y preservación de espacios. Pero me interesa mucho llamar la atención sobre otros tipos de sostenibilidad.
por un lado, la sostenibilidad económica. Hay varios problemas que hacen que un turismo sea menos sostenible económicamente o que lo sea más. Por ejemplo, una problemática muy vinculada, yo casi todo lo voy a vincular a tecnología porque es mi especialidad, y una problemática muy vinculada a la tecnología es lo que le llaman la uberización de los servicios. ¿Qué es la uberización de los servicios? Pues que en lugar de tener en cuenta como pues todos los elementos, lo que es el elemento principal es la plataforma. Por ejemplo, Uber es un servicio de taxis que no cuenta con un solo vehículo. Ya no importa tener vehículo. Airbnb es un servicio de hoteles que no cuenta con un solo edificio. Esto, que son empresas además extranjeras, generan muchos beneficios para sí mismas a través de la explotación y la precarización del sector turismo y de las personas que trabajan ahí. Por ejemplo, pensemos en los riders, que ahora acaban de convocar huelga mundial, de Globo, Uber Eats, Deliveroo, todas estas cosas, están en unas condiciones mucho más que precarias. Porque cuando empezamos a la uberización de los servicios, los trabajos, los derechos laborales dejan de existir. Los derechos laborales dejan de existir porque ni siquiera tenemos contrato. Son socios, algo que siempre me ha hecho mucha gracia porque me encantaría ver cuándo se dan los repartos de dividendos de la empresa con sus socios, ¿no? Entonces, al ser socios no tienen derechos laborales, son como empresarios con obligaciones, no trabajadores con derechos. Al estar a través de la plataforma no tienen contacto entre ellos, no se les permite organizarse y es muy difícil poder generar una estructura que les permita también defender esos derechos laborales. Además, los tiempos se alargan, los tiempos que tienen que estar prestando atención, requiriendo casi de una disponibilidad constante que nos va a exigir el estar atentos al dispositivo todo el tiempo, porque hay penalizaciones cuando no lo estamos y hay bonificaciones cuando lo demostramos. Entonces, esto además, si pensamos solo en nuestro propio interés económico, pensemos que estas empresas gran parte del beneficio se lo llevan fuera de la región. No estamos fomentando un negocio local, no estamos fomentando un trabajo local. Pero quizá podamos tomar esa idea y hacerla justa, hacerla ética y crear, por ejemplo, pues una plataforma que podría ser como Uber para el servicio de taxis públicos ya, o plataformas de reparto donde todos los empresas, o sea, donde todos los trabajadores y todos los restaurantes puedan trabajar de forma cooperativa y también se repartan todos esos beneficios. Además, es muy interesante que en el mundo de la empresa social y solidaria, que parece que es más como alguien que solo se preocupa por los demás, se preocupa por los demás, sí, pero además al fomentar el tejido asociativo y al fomentar estas relaciones más justas laborales, también permite que sea mucho más sostenible económicamente. Las empresas sociales y solidarias, las cooperativas, tienden a resistir mucho más en periodos de crisis porque todo el mundo está cooperando y está trabajando por igual y el tejido las mantiene, el tejido que se genera también alrededor de ellas. Entonces, os recomiendo también que miréis otro tipo de formatos, también más sostenibles económicamente para modelos de empresa. Y también quiero mencionar la sostenibilidad social. La sostenibilidad social... Antes de pasar al siguiente punto, tengo algunas preguntas. Si te puedo ir lanzando. Sí, claro. Venga. Eva nos comenta que si crees que deberíamos fusionar el turismo del siglo XXI con el turismo de siglos anteriores. Podríamos pensar quizás sí a nivel de movilidad. Quizá podríamos pensar en una movilidad también más sustentable, como en siglos anteriores, pensando en eliminar los viajes en avión o reducirlos lo máximo posible. El tren siempre ha sido una forma excelente de viajar y mi favorita, y es bastante más sostenible. Y pues sí, desplazarnos en bicicleta, desplazarnos en medios... creo que en la movilidad sí deberíamos fusionarlos bastante, todo lo máximo posible. Pero creo que también este siglo nos ofrece posibilidades increíbles que deberíamos justo así fusionar, ¿no? Y utilizar también, y utilizar las nuevas tecnologías y utilizar pues otras formas y métodos que también ahora os voy a comentar a continuación para trabajarlos. Creo que es muy buena pregunta y buena sugerencia.
Javier nos comenta, es un aporte que nos da, que dice que la uberización es un grandísimo peligro. De hecho, ya en Alicante están expoliando e hinchando el mercado inmobiliario y habría que ponerles un Claro, coto. genera muchísimos problemas a nivel económico, pero justo lo que yo lo continúo a nivel social, porque son formas de turismo que fomentan y amplifican tremendamente los procesos de gentrificación. Porque eso es un problema social porque al inflar los precios y subir tantísimo, las personas que vivían en determinados barrios ya no pueden seguir permitiéndose vivir ahí, ¿no? Sucede muchísimo en Barcelona, creo que ha sido el lugar donde más ha pasado, que la gente que trabaja allí apenas puede vivir en la ciudad, tienen que irse a vivir a lugares fuera y es una forma insostenible de turismo y una forma insostenible de operar porque al final lo que estás creando es una especie de parque de atracciones, donde ni siquiera es un turismo donde vas a conocer la ciudad real, porque se está construyendo una ciudad sobre la ciudad exclusiva para turistas que pues, al final genera cuestiones total y absolutamente irreales, ¿no? Que es incluso curioso que nos lo vendan como la nueva economía colaborativa, como algo incluso rozando lo ético, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Después detrás están los mismos de siempre, ¿no? En este tipo de modelos de negocio. Es que tenemos que tener mucho cuidado con la perversión de los modelos colaborativos. Por ejemplo, economía colaborativa a nivel de turismo era couchsurfing, donde tú podías hacerte un perfil y alguien te daba alojamiento en su casa y conocías la ciudad de la mano de esa persona y te integrabas en el espacio. Lo que hacen los procesos del capitalismo de plataformas es subsumir estos procesos colaborativos y sacarles el máximo beneficio. Es decir, puede haber cosas que parezcan iguales, pero no lo son. Curioso. Y Como creo los que que... la gran diferencia está en quién logra el beneficio sobre eso. Yo puedo hacer un mismo proceso de crowdsourcing, por ejemplo, de que todos trabajemos en paralelo para traducir el Quijote. Bueno, ese ya estaba traducidísimo, ¿no? Pero podríamos trabajar un montón de personas en todo el mundo para una labor. Si esa cosa que estamos haciendo todos después va a pertenecer al público y va a ser para todos, entonces es ético. Si algo en lo que estamos trabajando todos solo lo va a lucrar una única persona o una única empresa, entonces no es ético. Creo que tendríamos que mirar muy bien eso siempre que estemos hablando de este tipo de mecanismos y plataformas. Venga, te lanzo la última pregunta y continuamos para no liarte mucho más. Pues pregunta Coral también. Se están surgiendo muchas preguntas, ¿eh? También te lo digo. Está generando mucho debate, como no, el tema, ¿no? Claro. Coral nos comenta cómo encajaríamos dentro del concepto sostenibilidad los free tours de los últimos años. Pues la verdad que no sé mucho de free tours. No sé si prefieras contestarla tú. Eh, bueno, es una especie también de economía colaborativa, ¿no? Coral, no sé si quieres aportar algo más. No tenemos, esto es un tema que ha salido varias veces, de que no tenemos, tenéis un problema de conexión, en principio no, ¿no? Nadie más ha experimentado este tema. Quizás lo que podéis hacer es, aquellos que no os funcione, pues reiniciar un momentito el sistema, cerrar y volver a abrir el webinar. Venga, Euridice, no te interrumpo más de momento. Ok. Pues sigo, me queda pendiente apuntarme a ver sobre free tours también. Bueno, y dentro del último valor que recogía de la guía está la participación, que ya habíamos visto que se trataba de alguna forma de implementar la participación ciudadana, pero no se sabía muy bien cómo, se decía que a través de asociaciones o así. Hay varias formas en las que la participación se puede fomentar. Primero voy a hablar de Big Data, por introducir luego un tema de que sí es más participativo, que es el de la computación humana. Todos estamos siempre, constantemente, dejando rastros de datos. Generamos datos allá por donde vamos. Yo, por ejemplo, no tengo móvil, entonces genero muchos menos datos, pero aún así genero un montón. Pero llevar un móvil en el bolsillo supone estar dando constantemente la información sobre dónde nos encontramos, la información sobre con quiénes estamos intercambiando información, durante cuánto tiempo. Y cuando sumamos toda esta información de una sola persona con la información de un montón de personas más, tenemos redes donde sabemos exactamente quiénes son los nodos o quiénes son las personas que congregan más gente, en qué horas se comunica más la gente. Podemos tener muchísima más información, dónde están, cómo se da esa movilidad.
También, evidentemente, en las redes sociales estamos constantemente compartiendo información y generando información. Y hay todo un negocio y una nueva industria que vive de lucrar con esa información que nosotros estamos generando. Retomando un poco lo de antes de modelos colaborativos y superversión, pues aquí se da una perversión donde todo el mundo está contribuyendo con sus datos a que después nos vendan productos o servicios a medida y en muchos casos no sean solo productos y servicios, sino ideas políticas, ¿no? Todos estamos familiarizados con el caso de Cambridge Analytica, donde se ve que somos tremendamente influenciables por toda la información que compartimos y de una gestión de nuestros datos maliciosa. Pero en muchos casos podemos hablar de que estos datos serían muy valiosos. Es decir, eso no quiere decir que el Big Data esté mal. La información y los datos pueden ser tremendamente valiosos. Imaginad que si en vez de utilizar esa información sobre nosotros para generar perfiles psicológicos y dirigirnos campañas políticas, se toman esos datos de la movilidad de la gente para decidir cómo se va a hacer la gestión del transporte público. Es decir, la gran cantidad de datos bien analizada y bien utilizada puede ser tremendamente útil. Entonces, aquí lo que quiero hablar es un poco de la importancia del Open Data, de que haya datos en abierto, que cada vez más gobiernos y organismos los incorporan. Por ejemplo, podéis ver el portal de Open Data de Valencia, que no es muy completo en datasets, pero ya tiene bastantes datasets de turismo, cultura, movilidad. Podéis investigar y explorar un poco toda esa información, porque a través de explorar esa información también podemos tomar decisiones mucho más sustentadas en información real. Y una de las cuestiones quizá también a prevenir es que parece que estamos cayendo en un solucionismo de la tecnología, donde parece que algoritmos e inteligencia artificial pueden tomar un montón de decisiones por nosotros y que también es un poco un error, ¿no? Porque no tenemos que confiar tanto en el poder absoluto de los algoritmos. Por ejemplo, una problemática, por poner un ejemplo de problemática real, es el reconocimiento facial por cámaras de videovigilancia, que pueden suponer el encarcelamiento o incluso la muerte de la persona a la que se ha identificado. Y el margen de error es verdad que es pequeño, pero ese margen de error son personas. Entonces, cuando hablamos de quizá arrestar 20 años o quitar la vida a una persona inocente, pues tenemos que tener muy en cuenta que eso no es lo más ético, ¿no? Entonces, aunque hablamos mucho de automatización de procesos y de cómo la gobernabilidad algorítmica, creo que es muy importante contar con que más allá de la automatización hay cosas que los humanos hacemos mejor que una máquina. Y aquí es donde entra el poder de la computación humana. La computación humana supone trabajar en conjunto con los ordenadores para generar una gran red de procesamiento distribuida en colaboración humano-máquina para llegar a soluciones a distintos problemas. Se utiliza en cualquier ámbito. Podemos, por ejemplo, pensar en el ejemplo de Notre Dame, no sé si sería exactamente computación humana, pero podemos pensar en un ejemplo de clasificación de imágenes, como se hace con SPGame, donde se muestra una imagen a dos personas aleatorias en cualquier parte del mundo y si las dos coinciden en la palabra que están usando para describirla, pues pasan y se va archivando. Entonces, si nos ponen la misma imagen y los dos ponemos oveja, pues se entrena el sistema de reconocimiento visual que permite conocer esa oveja. Hay procesos de computación humana súper interesantes, como el que se da en el videojuego Eterna, donde lo que aprendemos es a plegar proteínas para generar cadenas de ADN sintético. Las normas del plegado son bastante sencillas, entonces cualquiera las puede aprender bastante rápido y después se puede experimentar con eso. Todas las diferentes posibilidades que crean miles de personas después son analizadas por científicos y las más interesantes son probadas directamente en laboratorio. Se genera el ADN sintético, generando la cura para muchas enfermedades y suponiendo un gran avance. Hay igual también computación humana para el mapeo neuronal y computación humana para muchos elementos. La cuestión es poner a trabajar a un montón de personas con la máquina para llegar a resolver estos problemas. Pensad, ahora solo lo voy a dejar abierto, lo que puede suceder
si empleamos la computación humana y el Big Data para tomar decisiones colectivas a través del juego. Bueno, pues ahí lo dejo. Otro elemento súper importante para la participación son los espacios compartidos. Quizá bajando un poco más a tierra de nuevo, pensemos en cómo podemos generar espacios compartidos. Que los turistas no sean personas que nada más llegan a un resort y están aislados del resto del mundo, sino que comparten espacio con otras personas locales, que es algo que, por ejemplo, se puede hacer súper bien a través del juego. Pensemos que quizá nuestro lobby del hotel no tiene tanto valor como espacio de descanso y recepción de clientes, como lo podría tener si es un espacio de juego entre turistas y locales. Sobre todo si además pensamos que la selección que hagamos de juegos pueden ser juegos que nos ayuden a conocer mejor el lugar donde hemos llegado, o a los turistas les ayudan a conocer mejor el lugar donde han llegado y a los locales a compartirlo con ellos. Juegos donde quizá pueda haber juegos educativos también para trabajar con los niños, cuestiones de economía. Juegos donde quizá implique tipos también de gincana que nos haga visitar otros lugares, generando una red asociativa de todas las empresas del lugar o de los alrededores también, si hablamos, por ejemplo, de rutas rurales entre pueblos. Esos espacios compartidos son tremendamente importantes para generar esa vinculación con el espacio y con sus gentes, conocer sus costumbres y de verdad estar haciendo una verdadera inmersión dentro del lugar. Además, podemos utilizar la participación para generar espacios y diseños a medida. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, pongamos que tengo un pub y un día quiero hacer una fiesta debajo del mar y otro día quiero hacer una fiesta ambientada egipcia y otro día quiero, no sé, lo que sea. Tendría que pintar, que hacer un montón de cambios, pero pensemos que podemos hacerlo a través de videomapping. Pensemos en paredes blancas y una serie de proyectores que proyecten exactamente en todos los pliegues de las paredes para que se vea como un continuo. Ahí podría cambiar mi decoración día con día en función de una app de los usuarios donde todos están decidiendo cuál es la fiesta que quieren tener o la decoración o cómo quieren que luzca ese lugar. O pensemos en un menú de un restaurante donde también la gente, basada en datos, como hablábamos antes, de cuál es el comercio de proximidad, cuáles son las frutas y verduras que están en temporada o qué tipo de producción, incluso vinculando con productores locales, pues si hoy hay muchas patatas o hoy hay muchas berenjenas, se hagan menús también de forma colaborativa y cuando la gente vaya a llegar el menú del restaurante haya sido un menú que se haya hecho entre todos, ¿no? O incluso pues pensar en concursos de recetas, o sea, una participación que haga un diseño a medida del espacio, donde las actividades o los elementos del lugar sean de alguna forma diseñadas a medida de las personas que ya afirman que van a ir o de nuestros clientes habituales. Y además es una buena forma de fidelización. Podemos implementar, como veíamos antes también para la inclusión, formas de diseño colaborativo que implican la participación de los usuarios. Como decíamos antes, podemos construir colectivamente el lobby del hotel o una actividad o diseñar espacios, ¿no? Y decidir que incluso no tienen por qué ser espacios arquitectónicos, pueden ser diseño de mobiliario móvil que pueden después utilizarse para formar otras formas, ¿no? Pongamos que tenemos un mobiliario como muy basado en bloques y luego con el juego están generando espacios y nosotros podemos adaptarlos y construirlos también día con día. Podemos generar este tipo de diseños. Y podemos utilizar los videojuegos para la participación. Ya he anticipado algunas cosas, pero como es un tema que pues, es el que más trabajo, tengo mucho que decir acerca de cómo también utilizar videojuegos dentro de estos elementos. ¿Te puedo plantear un par de preguntas, Euridice? Claro, sí, por supuesto. Sí. Mira, Maika Borrás nos dice que si no crees que después del efecto COVID, la automatización, cuando hablamos de automatización anteriormente, prevalecerá sobre la computación humana, aún más si cabe. Ahora tenemos que estar muy, muy atentos más que nunca a todas las cuestiones que tienen que ver con cuestiones éticas de la tecnología. Porque por un lado, hemos pasado de transitar el mundo físico, las calles, las plazas, de relacionarnos hablando con la vecina, a transitar casi única y exclusivamente el mundo
digital. Y hay una cuestión muy problemática ahí, porque el mundo digital, al contrario que el espacio físico, es casi exclusivamente privado. Los lugares en los que nos desplazamos, los lugares en los que trabajamos, son Facebook, Google, WhatsApp, son espacios privados cuyas medidas y formas de participación son decididas por una empresa con interés comercial. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso por una parte. Casi todo el mundo está utilizando Zoom, por ejemplo, para videollamadas, que es algo que ha demostrado tener graves problemas de vulnerabilidades, donde cualquiera puede entrar y hackearnos nuestra cuenta, nuestra información. Además, vende tus datos a Facebook aun cuando no tengas Facebook. Es decir, que estamos habitando en un espacio que está regulado por otros, que todas las condiciones de participación están decididas por otros y nosotros estamos ahí como única alternativa posible. Entonces, creo que tenemos también que cuestionarnos mucho eso, cuestionarnos las formas de control que se pueden dar a través de esos medios y también las formas nuevas de control y de videovigilancia y que se están imponiendo a raíz del COVID, evidentemente. Porque actualmente el control por el tema de necesidad de una pandemia puede estar más o menos justificado, pero tenemos que asegurarnos muy bien de que esas medidas no sean unas medidas que hayan venido para quedarse y que simplemente con la excusa de la pandemia ya no nos las quitemos de encima, ¿no? Creo que ahí también tenemos una responsabilidad muy fuerte como ciudadanos de reivindicar y reclamar nuestros derechos digitales. Sobre todo también apostando por software libre y por procesos colaborativos de gestión de todo esto, ¿no? Alejandro Pro dice, Euridice, te amamos. Introduce así la pregunta. Pregunta técnica, ¿dónde está la diferencia entre almacenar datos para registrar personas y para documentar monumentos históricos? ¿La distinción está en el lucro, es decir, el objetivo para lo que luego se usen esos datos? A ver, hay varias distinciones. Una es el objetivo. Si tú estás almacenando datos de gente para vendérselos a un tercero, pues no está bien. Y otro también tiene que ver con el anonimato. Tú puedes colaborar en distintos procesos sin que tus datos te estén indicando a ti, ¿no? Si tú lo que tienes, por ejemplo, son datos de movilidad de gente o datos de información de fotos que la gente ha subido a un sistema, tú puedes tener esos datos almacenados sin ningún tipo de información personal de las personas que lo han tomado. O puedes tomarlo con la información personal. En el segundo caso, se convierte en una vulneración de la privacidad de la persona, puede constituir delito o por lo menos una falta ética grave. Bueno, te preguntaban algunos ejemplos de vídeo también, de videomapping. Si luego quieres compartirlo, si tienes alguno en la cabeza. Pues estuve, pero fue hace ya bastantes años, igual hace 10, en Viena en un pub que justo toda su decoración cambiaba cada día porque lo tenían puesto con videomapping y era impresionante. O sea, a mí me llevaron allí nada más llegar. Qué bueno. Entonces, supongo que también tener algo así te marca también una diferencia y hace que atraiga a la gente. Por ejemplo, lo que os comentaba también antes en participación, de generación de espacios compartidos, pues imaginad que vuestro lobby de hotel o una sección de vuestro restaurante, lo que sea, tiene un espacio de estos compartidos, pues también toda la gente locales que no necesitan alojarse en un hotel o lo que sea, también van a estar recomendando siempre que vengan amigos suyos de visita pues ese lugar, ¿no? Porque es un lugar donde ya has creado un montón de gente, una comunidad alrededor. Entonces, yo creo que eso también pasa con medidas diferenciales. ¿Alguna pregunta más o paso a videojuegos? Pasamos a videojuegos de momento. Vale. Luego igual habrá un espacio grande para preguntas. Quiero nada más daros todas las perspectivas y luego hablamos un poco más. Los videojuegos nos dan un potencial para turismo increíble. Bueno, en general es una herramienta que en este siglo yo creo que es el medio más relevante y que es una herramienta potentísima para casi cualquier cosa, por lo tanto también para el turismo. Una de las cosas que nos puede permitir es la inmersión. La inmersión, como decíamos antes, en espacios lejanos, en lugares que pues quizá nunca pueda ir o que quizá sea mejor no desplazarnos tan lejos, ¿no? Entonces puede haber espacios de realidad virtual donde yo recorra ciudades, monumentos o lugares lejanos. Pero lo más interesante es que también nos puede servir para visitar lugares lejanos en el tiempo.
quizá paseando por la Ciudad de México yo pueda ver algunos restos de la antigua Tenochtitlán, el Templo Mayor o algunos elementos, pero quizá a través de un sistema de realidad virtual o a través de un videojuego pueda estar actualmente inmersa en México Tenochtitlán como era, o una reconstrucción de cómo era a través de distintos textos, y ver los vestuarios de la gente, oír los sonidos y estar explorando ese lugar. O incluso puedo hacer ambas cosas a la vez. Puedo estar recorriendo la Ciudad de México y con una aplicación de realidad aumentada estar viendo superpuestos a la realidad todos esos elementos, personas, mercados, templos, y poder ver exactamente dónde estaban y vivir también la ciudad como con planos de tiempo superpuestos. O incluso podría recorrer espacios alejados en el tiempo hacia adelante. Podríamos utilizar sistemas también de realidad aumentada para proponer ciudades, nuestra ciudad o nuestro pueblo imaginado al futuro, con propuestas de ese lugar y también superponerlas con realidad aumentada, ¿no? Pudiendo imaginar esos nuevos lugares, porque a veces también generar ficción genera realidad, porque imaginando también estamos construyendo futuros posibles. Otro de los elementos, como el que decía, es la socialización. No solo utilizar el juego para la socialización en nuestro espacio, sino que también puede ser un espacio de socialización online. Podemos generar estos espacios donde quizá los turistas que van a visitar un lugar puedan estar interactuando y socializando en base al juego con personas locales de ese lugar, aprendiendo más sobre ese lugar o incluso conociendo normas, costumbres y tradiciones que después también le van a aumentar su motivación por ir y van a aumentar también su conocimiento del lugar y su cuidado por el mismo, su integración en el mismo lugar. Como decíamos antes, se pueden hacer diseños a medida, el juego puede ser una gran forma de hacerlo. Por ejemplo, pues podemos jugar a tener nuestro propio restaurante con menús y que cada usuario también pueda estar eligiendo esos menús y que se genere como ese diseño también a medida. Y es algo que se está utilizando ya en algunas tiendas y algunos lugares. Casi siempre son grandes corporaciones y al final también toman nuestros datos, pero si ellos pueden apropiarse de nuestros sistemas colaborativos, también quizá nosotros podemos apropiarnos de sus técnicas y hacerlas de una forma mucho mejor. Que es, por ejemplo, pues en base a cosas que has elegido anteriormente, por ejemplo, en tiendas de ropa, te van sugiriendo y te hacen un recorrido totalmente distinto dependiendo de lo que ya hayas elegido antes, también proponiéndote otras alternativas. Entonces, a través de estos juegos y de lecciones que personas tomen en los juegos, se puede también hacer una experiencia donde a través del juego construya lo que después va a tener cuando lo visite en la realidad. Más videojuegos. Vale, si hay preguntas en lo que pasa a la siguiente. Hay un par de comentarios. Maika, bueno, no sé si habéis recibido, yo he intentado contestar para no quitarte un poco, que comentaban que qué es el videomapping. Si quieres, pasa es que no me ha contestado, no sé, no me funcionaba el contestar. ¿Te quieres explicar así por encima rápidamente para aquellos que no sepan lo que es el videomapping? Claro, rápido. Pues rápido y muy sencillo. Igual demasiado simplificado, pero luego podéis buscar más información. Normalmente cuando tenemos un proyector, tenemos una pantalla plana o una pared y se está proyectando algo sobre plano. El videomapping lo que hace es adaptar la proyección a espacios con distintos volúmenes. Entonces, por ejemplo, se puede proyectar, como ya se ha hecho en algunos lugares, sobre una catedral, por ejemplo, y la proyección se adapta perfectamente a todos los volúmenes del espacio y podemos ver cómo, por ejemplo, se hunde la catedral, pero solo es por el videomapping que tiene encima, o como hay personas escalándola o cuestiones así a través de ese videomapping que se adapta perfectamente a los volúmenes. Luego hay un par de comentarios, uno de Ángela Sanz, que dice que hay una tesis doctoral sobre el Assassin's Creed y la explicación histórica de las cruzadas por su realidad y adaptación del juego a la realidad. Sí, no sé de qué es. Los videojuegos tienen ese potencial y, o sea, muchos juegos tienen ese potencial. El Assassin's Creed ha sido conocido también porque para la reconstrucción de Notre Dame era una de las formas, o sea, de las documentaciones mejor realizadas y más fieles, que además también estaba en 3D y más completas, ¿no? Entonces se podía utilizar para eso.
es un lugar que nos permite explorar ciudades y es un videojuego que nos permite explorar ciudades sin necesidad de desplazarnos. Y creo que podemos hacer eso de forma muy interesante, sí. Y bueno, más comentarios que les gusta sobre ejemplos. Están compartiendo ejemplos de videomapping. Incluso comentaban sobre un local en Peñíscola que en verano lo suelen hacer, ¿no? Estupendo. Pues bueno, continúo. Algunas otras cosas que se pueden hacer también con videojuegos para el turismo es advergaming. Se pueden introducir anuncios dentro de videojuegos o se pueden generar videojuegos que directamente sean el anuncio. En vez de generar un anuncio para televisión, puedes generar un anuncio también interactivo, que sea un videojuego donde haya un aliciente más, que no sea solo el ver un vídeo donde me van a anunciar algo, sino que pues, me pueda divertir un rato. Y pues cuestiones también de fidelización. Y también una cuestión súper importante es que los videojuegos pueden ser utilizados para formación, porque permiten generar entornos simulados donde podemos estar formándonos sobre cuestiones culturales o sobre gestión de equipos y herramientas o sobre cualquier cosa. Nos pueden servir para la formación tanto de trabajadores como de turistas o de la ciudadanía. Entonces creo que este también es un apartado muy importante porque la formación es tremendamente importante en estos, bueno, en todos los momentos, siempre es muy importante y a veces se hace como un poco complicada o cuesta arriba y esta es una forma como más dinámica y de experimentación sin consecuencias, ¿no? Donde puedes probar, por ejemplo, a jugar a gestionar un hotel y probar distintas soluciones y ver también cómo funciona en un sistema simulado en lugar de estar arriesgando pues, tu propio dinero, ¿no? Y bueno, estos son, aquí os voy a poner, uno ya lo vimos, otros dos ejemplos concretos de uso de videojuegos que hemos llevado a cabo. El primero es Data Games, las prácticas de ecodiseño que ya comentamos, y rutas turísticas a través de videojuegos geolocalizados. Entonces, bueno, sobre Data Games, dentro de Arts Games con el Ayuntamiento de Barcelona desarrollamos juegos del común precisamente para concienciar sobre la importancia de los datos abiertos y para implicar a la ciudadanía en su gestión. Entonces, dentro de este proyecto, lo que se hizo fue primero, en la página web que es juegosdelcomun.artsgames.net, podéis verla, crear una API. Esta API lo que permite es integrar datos, los datasets de cualquier sistema, bueno, no de todos, pero de muchos, en motores de diseño de videojuegos, como pueden ser Construct o Unity, permitiendo hacer videojuegos con datos reales, data games. Entonces, lo primero que se hizo fue generar esa API y a continuación se empezó a contactar con distintas organizaciones, activistas o, en general, organizaciones ciudadanas muy preocupadas por temáticas ciudadanas. Después de hablar bastante, se decidió que los datasets que se iban a utilizar eran precisamente los de precio de la vivienda y los de turismo, porque eran dos de las problemáticas más graves dentro de Barcelona. Y lo que se hizo es una convocatoria para generar videojuegos, donde, como decía antes, no hay que ser paternalistas y nosotros hacer todos los diseños para todo el mundo, sino más bien los ciudadanos y ciudadanas podían crear sus videojuegos con datos abiertos con nuestra atención y seguimiento. Se generaron en este proyecto que fue como prototipo en Canódromo, se generaron 4 prototipos de videojuegos. Pim Pam Pum, por ejemplo, es un juego geolocalizado que según en qué área estés y según el precio de la vivienda a tiempo real en ese área va a ser más difícil o menos, va a tener un diseño diferente. Pisominas es como el Buscaminas, pero tienes que ubicar los lugares que se pasan muy por arriba del precio medio de la zona. Rambla Ras tiene que ver con recorrer la Rambla y poder llegar a casa con dinero para pagar el alquiler, evitando pues carteristas y pues estafas también de bares que suben tremendamente sus precios. Y pues de las Hope tiene que ver con personas sin hogar. Pero esto, que en principio fue un prototipo, se podría utilizar perfectamente con otro tipo de datasets para hacer gestión colectiva y colaborativa de distintos elementos sociales. Por ejemplo, pues podríamos generar un turismo sostenible de kilómetro cero, donde se incorporasen, por ejemplo, los datos ¿no? de productores locales, de generadores, pues por un lado, de productos alimenticios, por otro lado, de blancos, manteles, sábanas, cualquier
cuestión que podríamos necesitar, y a través también pues, de datos abiertos del estado de tráfico a tiempo real o cuestiones incluso como la sincronización de los semáforos, pues calcular cuáles serían las mejores formas de generar menos movimiento, menos contaminación y generar una economía más circular, ¿no? Y decidir todo esto pues con gente jugando en conjunto con datos abiertos. Eso sería increíble. O podríamos diseñar una ruta de carril bici que responda más a los deseos de movilidad de la gente que habita esa ciudad o de la gente que la visita, que no pues a planes urbanísticos abstractos. Esta es una imagen del proyecto que os comentaba antes, utilizando Minecraft para generar intervenciones sobre el espacio urbano. Y voy a terminar ya porque además se me acaba el tiempo y me enrollo un montón. Bueno, y este es uno de los últimos que se han generado, muy bonito, se llama Camí de Sant Lluís y es un videojuego geolocalizado donde caminas por distintos lugares de Menorca. Entonces, dependiendo de los lugares a los que vayas, se te activa o desbloquea un nivel que sucede en ese lugar. Entonces, tienes que visitar físicamente ese lugar, caminando, porque no es un espacio tan bien pequeño. Y no solo te lleva de alguna forma a visitar esos lugares, sino que también te enseña sobre ellos. El videojuego está desde la perspectiva de un niño que está recordando cuando llegó a Menorca la primera vez y entonces imagina cosas que se superponen y tiene interacciones sobre eso, ¿no? Por ejemplo, pues al llegar se encuentra el castillo y empieza a imaginar una batalla que tiene que ver con una batalla real de piratas que tuvo ahí, entonces te da también información sobre eso, pero a través de una perspectiva más poética, o sobre fiestas tradicionales que suceden en distintos sitios y cómo son, desde la perspectiva y la mirada de un niño, ¿no? Lo que nos permite no solo recorrer la isla, sino también conocerla y conocer su cultura y conocer sus tradiciones, empatizando más pues, con el propio lugar. Y con eso creo que he hecho una panorama un poco bastante amplia de qué cosas podríamos hacer y pues nada más me queda daros las gracias, deciros que nos podéis contactar como Arts Games en LinkedIn, Facebook, Twitter, también nos podéis mandar correos a info@artsgames.net y bueno, yo soy Euridice Cabañes, también encantada de atenderos y contestaros y agregaros a todas las redes que hagan falta. Y pues muchísimas gracias por aguantar hasta aquí toda una hora escuchándome. Y ahora sí abrimos para las preguntas que hayan quedado en el tintero. Venga, vamos con las preguntas. David, ¿nos puedes dar tu número de teléfono también? No, no, porque no tengo móvil y tampoco tengo línea fija. Así que yo todo por correo. Venga, vamos a hacer un ruego dado que vamos un poco justitos de tiempo, vamos a hacer una selección. Yo creo que se va a generar aquí un debate muy intenso porque el tema lo merece y porque te has explicado súper bien. Así que, tal y como te están diciendo hoy aquí, agradecerte también y darte la enhorabuena porque me parece un tema súper interesante y de necesidad absoluta. Tú lo decías al principio, estamos en un momento de obligado cambio, de parón obligado en el que tenemos que replantear muchas cosas. Por aquí ya nos salen algún tipo de pregunta, como la de Eva Fernández, que nos dice que qué presupuesto medio debería destinar un destino turístico para la creación de un videojuego básico para la promoción turística. La verdad es que se pueden hacer cosas desde cosas muy sencillas, es que no te quiero dar ahora un número, ¿no? Pero ya, muy relativo, yo lo entiendo. Sí. No hay una respuesta, está claro, sí. Depende de muchos elementos, pero quizá como un jueguito sencillo 2D, pues basado como más igual en preguntas, respuestas de conocimientos o algunas mecánicas sencillas como pues point and click o runner, podrían ser quizá unos, no sé, 5.000 o algo así. Uno sencillito. Y luego ya se podrían hacer juegos multijugador enormes. O sea, por ejemplo, juegos como Assassin's Creed pues cuestan 250.000 millones, cosas así. No, 250 millones. Entonces, pues ahí desde ahí, como desde 5.000 hasta 250.000, hay un rango enorme. Sí. Javier nos comenta que gracias por tu tiempo, que ha sido súper interesante, que lleva un tiempo barrunteando una idea como la del Camí de Sant Lluís. Me imagino que ya la tendría observada o que esto le ha abierto, le ha iluminado un poco hacia dónde tendríamos que ir.
Creo una empresa, lo creó una empresa o contó con la colaboración de organismos públicos. Me imagino que esto lo creasteis vosotros, ¿no? ¿Y cómo se Eh, accede por medio de la app? no sé ahora mismo no recuerdo dónde está el enlace, pero quizá lo pueda colgar luego en algún lugar o no sé si luego puedo seguir en contacto con vosotros. Si no, Por LinkedIn entraré, ¿eh? escribidme y os lo Exacto, envío, más bien. exacto. Y fue un proyecto con Luca Carruba, que es parte de la asociación, y con una convocatoria de Menorca, o sea, de presupuesto público. Más felicitaciones que te transmito. Eh, y yo una pregunta sobre guías que ya han salido. María Hernández, creo que ha habido un par de preguntas sobre el tema. Supongo que ante la preocupación de la transformación que tenemos que llevar a cabo. Y ella pregunta que crees que si los guías deberíais quizá hacer rutas por videojuegos o en lugar de hacerlas presenciales. Pues podría ser una solución ahora, ¿no? De decir, vamos a visitar este lugar, vamos a visitar Aspe, pero vamos a hacerlo a través de este juego. Se podría hacer porque actualmente estamos encerrados en casa y los videojuegos son prácticamente la única forma de visitar y vivir otros mundos, ya sean reales o imaginados, ¿no? Entonces, por ese lado sí podíamos explorar un turismo virtual a través de videojuegos. Venga, la última, ¿qué opinas sobre la aplicación geocaching para favorecer al turismo familiar en el medio natural? No la Haciendo una conozco, gincana. Vale. pero Bueno, hay muchas aplicaciones. Yo os recomiendo que uséis la que uséis, siempre leáis los términos y condiciones, que yo sé que en muchos casos es un infierno. De hecho, hay una obra de arte que se llama I Agree, que están impresos los de algunas redes sociales y son así kilométricos. Entonces, yo sé que es horrible, pero antes de decidirnos por una aplicación, leamos bien, veamos qué permisos estamos dotándole, qué datos estamos compartiendo, porque sobre todo si hablamos también de turismo con familias, hablamos de menores y podemos ponerlos en una situación muy vulnerable si sus datos se están exponiendo. No hay apenas información acerca de este derecho digital al juego ni de los datos que estamos también revelando cuando jugamos. Entonces, creo que es tan importante como pensar en los que revelamos en las redes sociales. Mirad bien todo eso y no os expongáis. Simplemente ahí vosotros podéis decidir también cuál es la mejor app. muchísimas gracias, Euridice. Gracias enormemente. La verdad que es súper interesante y súper necesaria la charla. Al resto, a todas las personas que habéis estado ahí, agradeceros también vuestra asistencia. Recordaros que mañana también tenemos la parte de automatización, es decir, vais a ver todas las monedas posibles. De hecho, hoy estábamos hablando de la parte de automatización y dónde no debemos caer, y mañana vamos a ver toda la parte de automatización y tendremos la parte de ética en la cabeza. O sea, vamos a tocar la izquierda y la derecha, porque al final, es una opinión personal, yo creo que el objetivo, la mejor estrategia es aquella que se basa en el equilibrio. Y nunca es irnos a la derecha o a la izquierda, sino qué cogemos de la parte ética, que ahora mismo para mí es una de las más importantes, y qué cogemos de la otra parte, como puede ser la automatización, todo en qué medida cogemos cada pata, ¿no? Y cómo la aplicamos para un mayor beneficio común, primero, y personal secundario. No sé si quieres aportar algo más, Euridice. Pues nada, que eso, que imaginemos futuros mejores y que los imaginemos juntos, que es muy importante también eso. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Euridice, que acabes un buen día. Chao, igual. Adiós, adiós.